Continuemos. Vamos a la siguiente hora de clase en esta hermosa tarde, en lo que es la materia que estamos viendo de el conflicto entre dos reinos. Clase número 2 del día de hoy, pero en sí es la número 8 de la materia. De modo que si alguno está en Cristo, nota esta expresión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Nueva qué? Criatura. Y el término nuevo acá es kainos, de donde se deriva que es nuevo, no es reconstruido. Las cosas viejas pasaron, nótese que está generalizando, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio, este es el ministerio que todos los creyentes tienen, ellos o tenemos, independientemente ejerza algún don ministerial o no lo ejerza. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es el ministerio que la iglesia debe estar llevando. ¿Cuál es ese? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quién? A nosotros la palabra de la reconciliación. El detalle es, ¿estarán nuestros ponentes predicadores enseñando y hablando sobre reconciliación? Algunos no. Lamentablemente muchos no. Porque cuando vemos a un predicador en una tarima, habla y denigra sobre las prostitutas, los homosexuales, los consumidores de drogas, los narcotraficantes, los políticos, los ladrones y todo el delincuente que hay. Y lo menos que habla es de Cristo. Ahora, dice el texto que Dios no le estaba tomando en cuenta los pecados a nadie, porque Él vino a una reconciliación y nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos, oiga lo que somos, embajadores en nombre de Cristo. Segunda a Corintios 5, 18 y 19. Ahora, ¿cuáles son las funciones de un embajador de esta nación en otra nación? Presentar lo mejor que la nación tiene. Hacer negocios. Difundir todo lo que ha sido para ellos exitoso. Hablar con los empresarios de allá para traerlos acá para que hagan negocios. Ese es el trabajo de un embajador. Representar a su nación, difundir lo bueno y lo estable que son los negocios acá para atraer inversionistas, para atraer gente que vengan a fortalecer social y económicamente y moralmente y culturalmente a la nación. Ahora, ¿será que eso es lo que nosotros estamos haciendo como creyentes, como ministros, como embajadores? ¿Será que los inconversos que nos oyen están en capacidad de decir, wow, si así es el evangelio, yo quiero estar allá? ¿O no ha escuchado usted de algunos que dicen, no, para ser evangélico como fulano, yo soy más evangélico que él y no me congrego? Tristeza, ¿verdad? Ajá. Ahora, vea la posición de Dios, no tomándoles en cuenta los pecados a nadie. ¿Por qué razón? Porque Cristo pagó por todos ellos en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por cuáles todos ellos? Por los pecados de los que todavía no han venido a Cristo. Pero ya va, ¿sería que Cristo no pagó por los suyos también? ¿Verdad que sí? Pagó por los de nuestros también. Ahora, si Cristo pagó por los nuestros, nosotros somos libres. Y si pagó por los de los demás, ellos también tienen la posibilidad de ser libres. Pero ¿cómo van a alcanzar esa posibilidad si tú y yo no se la decimos? Si lo que estamos encarándoles sus pecados, sus errores, sus malas acciones asociales y amorales. Y ahí donde debemos de meditar y pensar, ¿qué es lo que estamos predicando y enseñando? La redención, la remisión y la propiciación, la redención, la remisión y la propiciación llevada por Cristo en la cruz trajeron como resultado
la regeneración. Escucha los tres incidentes que le recomiendo. Apréndaselos de memoria. Estos tres incidentes. Esos tres incidentes trajeron como resultado a nosotros la regeneración. ¿Qué es regeneración? Ser vuelto al género original. ¿Cuál fue el género original en Adán antes de haber caído? ¿Qué tenía Adán antes de haber caído? Hablaba con Dios cara a cara, se comunicaba, era dueño y rey de toda la tierra. Todo el ecosistema para acceder a Dios lo tenía que hacer a través del hombre, que era el individuo que Dios había puesto como su representante en la tierra. Así como usted está acariciando ese perrito, tranquilamente acariciaba a Adán a un jaguar, a un león, a una pantera, a una culebra coral, a una cascabel. Tranquilamente así acariciaba las avispas. ¿Se podrá entonces ahorita? ¿Por qué razón? El pecado. El pecado. Que fue la incredulidad. Darle la espalda al Creador. Entonces la creación se rebeló en contra del individuo que la representaba, señores y señores. Ahora, ¿quién tiene culpa de eso? El hombre. Adán echó a perder la situación, pero Cristo vino y la acomodó, Cristo vino y la preparó. Entonces, los que estamos en Cristo hemos sido vueltos al género original. Que no estamos en cuanto a la totalidad perfecto, sí. En el espíritu ya lo estamos. ¿Qué más necesitamos en el espíritu? Más nada. Pero en el alma tenemos que conocer, aceptar lo conocido, confesar lo conocido y caminar en ello, para de esa manera entrar en santidad psíquica y física, que es la santidad práctica. Recuérdense que la santidad se trabaja de tres maneras. La santidad imputada, la que se dio el día que yo recibí a Cristo, recibí la justicia divina y recibí la santidad en nuestro espíritu. Pero la mente suya y la mía siguieron pensando igual. Entonces, esa mente suya y mía, que es un territorio que nunca va a estar vacío, lo tenemos que sembrar de la palabra. ¿Sí? Si no lo sembramos de la palabra, el diablo lo siembra de basura, como lo tenía antes, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando le sembramos la palabra a esa mente va a pensar como Dios piensa, porque la palabra es el pensamiento de Dios dado a los hombres, revelado a los hombres. Entonces, cuando usted y yo nos ubicamos en el espacio y en el tiempo, es decir, en el sacerdocio que a usted le compete y a mí me compete, en las normas en las normas del orden sacerdotal en el que usted está y en el que yo estoy, y caminamos en ello, eso es caminar en la mente de Dios, pensar como Dios piensa, actuar como Dios actuaría. Ahora, la regeneración es una posición, señoras y señores, que se nos ha dado por causa del sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. El término regeneración indica llevarte al género original que tenías antes de caer en Adán, sin la posibilidad, mira esto, de volver a caer en dicho estado. Tito 3.5. Me gustaría que alguien lo buscara. Tito 3.5, una Biblia por ahí. Oiga esto. Esto me llama poderosamente la atención y es fundamento para nosotros. ¿Está el texto ahí? Ahora, el término regeneración indica llevarte al género original que tenías antes de caer en Adán, sin la posibilidad, aquí es donde me llama la atención, de volver a caer en dicho estado. Tito 3.5 dice, cuando lo consiga me lo leo. Regeneración viene del griego paligenesia, que indica hacerte de nuevo. La regeneración no es aplicable al remiendo.
o a la reestructuración. Somos nueva criatura. Nunca antes habíamos existido para Dios. Por esta causa, el término nuevo que Pablo utilizó en 2 Corintios 5:17, que ya lo leímos, dale Tito 3:5. Ajá, ajá. Entonces, no por obra que usted haya hecho, es decir, lo que Dios hizo por usted y por mí, usted no tiene cartas en el asunto ni velas en el entierro. Y como usted no trabajó nada, no hizo nada a favor, tampoco puede hacer algo en contra. ¿Sí? Usted no compró, usted no pagó, usted no firmó, usted no escribió. Es algo que Dios determinó hacer y punto. Y lo que se recibe por fe no se pierde por obra. Ajá. Ahora, regeneración viene del griego palingenesia, que indica hacerte de nuevo. La regeneración no es aplicable al remiendo o a la reestructuración, sino somos, nueva criatura. Nunca antes habíamos existido para Dios. Por esta causa, el término nuevo que Pablo utilizó en 2 Corintios 5:17 para hacer referencia a el nuevo nacimiento es kainos, que indica lo que viene a ser por primera vez. Es como que, verdad paralela, la población, aquí el urbanismo que tenemos al frente, viene una empresa y lo compra y le pasa máquina. Igual, acabó, destruyó todo, escaldó, hizo todo y desde abajo fundamentó, hizo unas torres. Esas las hizo de nuevo. Cabillas nuevas, piedras nuevas, cemento nuevo, alambre nuevo, todo de nuevo, bloques de nuevo. Pero la misma empresa agarra este edificio que está aquí y le quita todos los bloques viejos, deja la estructura de construcción y renueva, hace de nuevo todo, le cambia, pone ¿cómo se llama? Este recibo para este lado, la cocina la pone para allá, para acá pone los cuartos, el baño, donde ellos quieran remodelar. Ya va. Aquellos son caídos, nuevos. Nunca antes habían existido. Pero aunque parezca nuevo, es reestructuración. Entonces, Dios no nos reestructuró. Dios nos hizo de nuevo. Escuchen lo que dijo un predicador. Dios no vino a mejorar nuestra vida. Él vino a acabar con nuestra vieja vida. ¿Se entiende eso? Él no vino a reestructurar nuestra vida. Él vino a acabar y hacer de nuevo nuestra vida. Eso es lo correcto. Quiere decir que todos los males que usted vivió, todo el daño que usted hizo y todo el daño que le hicieron, ¿quedó a dónde? En el pasado, atrás. Para efecto de Dios, no existe. Ahora, Kainos tiene que ver con lo que nunca ha existido. De modo que nosotros no tenemos pasado para Dios. En Él somos un presente y nos proyectamos hacia un futuro. Para Él las cosas cuentan desde el mismo momento en que creímos. Jesús lo dijo y lo dejó establecido. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Según todos estos incidentes que se dieron en el Calvario, mi pregunta es, ¿venció Jesús al diablo en la cruz? Pregunta buena que nos hagamos. Por muchos años se nos ha dicho que sí, que Jesús venció al diablo en la cruz, pero ¿eso será verdad? Vamos a analizar y vamos a desarrollar esa parte para ver hasta dónde es cierto eso que nos enseñaron y que nosotros como buenos alumnos lo oímos, lo aceptamos y nos fuimos a predicar, a enseñar por todas partes. Vamos a ver. Hay quienes alegar no tiene fundamento, en forma equivocada y distorsionada,
el supuesto triunfo que Jesús obtuvo sobre el diablo y los demonios en la cruz del Calvario. Si hacemos un análisis a las escrituras sagradas, en ninguna parte de ellas da tal afirmación. El pasaje que es tomado para defender dicha doctrina en forma descontextualizada es Colosenses 2:15, donde registra lo siguiente, oiga, y despojando a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Colosenses 2:15, Pablo no está haciendo referencia a los demonios ni al diablo en una forma directa. Cuando hace mención a principados y potestades, si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento y el fondo cultural, nos podremos percatar de que Pablo se está refiriendo a los políticos, a quienes representaban la ley, y los gnósticos, místicos de aquellos tiempos, a falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses de la doctrina. Hay que tomar en cuenta que Pablo le está escribiendo la carta a la comunidad cristiana que estaba en Colosas, antigua ciudad de Frigia, perteneciente a una provincia romana. Sus habitantes en su mayoría se componían de gentiles que no tienen nada que ver con la ley. Pablo hace mención en el pasaje al acta de los decretos que es referente a la ley, a la ley ceremonial o igual llamada ritual, la cual Cristo en su cumplimiento la clavó en la cruz, término que tiene que ver con el anular, caducar, dejar sin efecto. Es importante aclarar que Pablo, cuando hace mención a la ley, el cual llama el acta de los decretos, se refiere a la ley escrita por Moisés, el cual fue colocada del lado afuera del arca del pacto, de Deuteronomio 31, 24 y 26. No se está refiriendo a la ley moral, la cual está representada por los 12 mandamientos, escritos por Dios en el monte Sinaí, mediante su Espíritu eterno, y fueron colocadas dentro del arca del pacto, Éxodo 25, 16 y 31, 18. En el verso 16, Pablo dice, por tanto, es decir, por lo que les acabo de expresar, Colosenses, nadie los juzgue, oiga, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, fiestas anuales, luna nueva, observación mensual, o en día de reposo, sábado, observación semanal. Mi pregunta es, ¿tienen los demonios tienen que ver los demonios con tales costumbres? No, de ninguna manera, pero debemos hacer la observación bajo otro contexto y entender que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes, tales como los que representan la ley, los gnósticos y místicos que le brindaban culto a los ángeles, quedaron al descubierto y derrotados los poderes de las tinieblas que influyen y operan detrás de estas autoridades. Pero esto no da pie para afirmar que Cristo tuvo un triunfo absoluto y definitivo sobre los poderes de las tinieblas en la cruz. Lo que sí es una verdad es que nuestro Redentor obtuvo un triunfo definitivo y absoluto sobre la ley, cumpliendo con las demandas y mandamientos de Dios.
descritas para darle paso a la dispensación de la gracia, y a su vez se cumplieron a cabalidad todas las profecías dadas por los profetas en relación a su obra redentora. Aún muriendo se cumplió lo escrito por David en los Salmos cuando exclamó: tengo sed. Citemos los pasajes en común. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Juan 19, 28. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Salmo 22, 15. Es la profecía y el cumplimiento está acá donde leímos. Me pusieron, además de hiel, por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, 21. Profecía. Es por causa de este triunfo que Jesús expresó un cántico de victoria sobre la ley y el cumplimiento de las profecías, cántico que está registrado en el término griego tetelestai, que significa consumado es. Esto lo registran las escrituras. Citemos el pasaje. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19, 30. Esto es corroborado por el apóstol Pablo en la carta que escribe a los colosenses: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándolos en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14. Hay quienes afirman que el término acta de los decretos no tiene que ver con la ley, sino con un registro de los cargos que estaban contra nosotros, y que Dios simbólicamente quitó clavándolos en la cruz. Esta afirmación es denegada por simple hecho de que Pablo afirma que nadie los juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, fiestas anuales, luna nueva, observaciones mensuales, o en días de reposo. El sábado, observaciones semanales, prácticas que tienen que ver con la ley. Jesús, para poder vencer a los poderes de las tinieblas, primero tenía que vencer a la muerte, que era su principal obstáculo. Si Cristo no vence la muerte, no puede vencer al diablo. Esto es lo que registran las escrituras. Analicemos el pasaje. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, note la expresión, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2, 14. Pablo exclama un cántico de victoria al entender el triunfo que Cristo obtuvo sobre los poderes de las tinieblas, venciendo la muerte en el cumplimiento de la ley. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a Corintios 15, 55 al 57. Lo que Pablo quiso decir en su más amplio sentido fue: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria?
ya que lo que le da derecho a la muerte es el pecado y lo que le da poder al pecado es la ley. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que cumpliendo la ley venció al pecado y venciendo el pecado destruyó, en este caso, las muertes. Para muchos es paradójico lo que escribo y choca con un mundo de tradición. Cristo murió en derrota, en maldición, cargado de pecado. Él fue vencido en la cruz, pero al final de la jornada salió vencedor y triunfador para tener un lugar de mayor eminencia y sentarse a la diestra de Dios Padre. Cristo como el Cordero de Dios, lo primero que hay que resaltar en relación al Cordero es que desde antes que el hombre cayera en la maldición del pecado, ya el Cordero estaba preparado. No nos referimos en el aspecto físico literal. Estamos haciendo referencia es al eterno conocimiento anticipado de Dios en su prognosis. Ya el Cordero estaba en el propósito de Dios, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado donde antes, donde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, el Cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero no fue manifestado sino hasta el tiempo que Dios determinó que debía de ser manifestado. Ahora, lo registra Pedro en su primera carta, versos 18 y 20. El primer escrito en el canon del Nuevo Testamento que anuncia en su escrito a Jesús como el Cordero de Dios, como el antetipo del Cordero que se ofrecía anualmente en las Pascuas, es Juan. Y el último profeta que hace mención de Jesús como el Cordero de Dios es Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba aludiendo, con este término al Cordero Pascual del Antiguo Testamento, Éxodo 12, 1 y 13, Cordero cuya sangre libró a los israelitas de la muerte de sus primogénitos cuando estaban a punto de salir de Egipto. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pablo también mantiene esta misma visión al referirse a Jesús como nuestra Pascua, quien fue sacrificado por nosotros. Primera a Corintios 5:7. Hay demandas de parte de Dios en relación al Cordero Pascual que se debían cumplir al pie de la letra. Estas demandas se cumplieron en Jesús en el aspecto profético. Si uno de estas demandas no se hubiera cumplido en Jesús como el antetipo del Cordero Pascual, quedaría Jesús descalificado como el Cordero para ser inmolado por la humanidad. Comencemos a analizarlo. El Cordero que se ofrecía en la noche de la Pascua no debía tener defecto físico. Esto es un cumplimiento en la vida de Jesús, el cual vivió una vida sin pecado. El Cordero será
un macho sin defecto, Éxodo 12:5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos, o justicia, perdón, de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Según la tradición judía, el cordero debía ser totalmente blanco, sin mancha alguna. Que esto da testimonio el apóstol Pedro. Esto hace alusión a la condición de Jesús como el Hijo de Dios, que en él no había la naturaleza o la misión o la simiente, perdón, de pecado, heredada por Adán, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los huesos del cordero pascual no deben ser rotos. Este fenómeno profético se cumplió en Jesús, tal como está escrito en el Éxodo. Analicemos los pasajes. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. A mundo, se salvaban los tuétanos aquí. Éxodo 12:46. Los soldados romanos procedieron a quebrarle los huesos de las piernas a los que estaban crucificados en agonía, incluyendo a Jesús, para causar la muerte. Juan registra y da testimonio vivo y presencial. Juan 19:35. Que cuando llegaron a Jesús, por causa de que ya había muerto, no quebraron sus huesos. Eso es un cumplimiento profético al Cordero Pascual. No se le deberían por ningún motivo quebrar sus huesos. De hacerlo, el sacrificio quedaría sin efecto. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, hablando de los ladrones, que habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no lo quebraron, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Juan 19:32 y 36. El guardar todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Salmo 34:20. El Cordero fue introducido al mundo es a través de un pacto que Dios hizo con un hombre llamado Abraham. A este pacto se le conoce como el pacto abrámico. Para Dios introducir su simiente en la tierra tuvo que valerse de la intervención de un hombre, porque fue a través de un hombre que Satanás introdujo su simiente, que es la incredulidad. Dios tenía que buscar a un hombre para hacer pacto con él, en el cual se dieran el principio de reciprocidad. Un hombre que en su fe y obediencia le entregara al Creador su simiente, o al Cordero su simiente, o su único hijo. Y en respuesta a esta obediencia por la fe, el Creador entregara a su único hijo, que estaba preparado en la prognosis de Dios. Ahora, cuando Dios hizo pacto con Abraham y su demanda, en su demanda al Creador, el Creador le pidió que le sacrificara a su hijo, con la idea de ser recíproco.
en su obediencia y tener la misma disposición que tuvo Abraham, así como el patriarca estuvo dispuesto a entregar a su hijo al gran yo soy, no le negó el suyo. Si analizamos el relato bíblico donde Dios le hace la demanda a Abraham, notaremos que en lugar de Isaac, Dios tenía un cordero preparado como sustituto, el cual representa a Cristo. Este es el valor y la causa del pacto abrámico, que haya alguien en fe y obediencia que entregue su simiente en voluntad para Dios, poder entregar el suyo en voluntad propia. Analicemos el pasaje. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu unigénito, Isaac, a quien ama, y vete a tierra de Moriah y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó el asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac. ¿Cuántos siervos tomó? 2. ¿Cuántos ladrones estaban alrededor de Jesús? 2. ¿No le parece eso así como algo así parecido, no? Ajá. Por ahí. Ajá. Allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, o enjamugó, le decimos nosotros, su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. ¿De qué era la cruz? De leña, de madera. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, ¿cuántos días duró Jesús en la tumba? Ajá. Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí. Escuche lo que viene. Espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ya va. Y volveremos a vosotros. ¿Acaso no sabía Abraham que iba a sacrificar al hijo? Estas expresiones son un acto de fe. Sí, un acto de fe. Volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el madero del holocausto, y la puso sobre Isaac. Por lo tanto, Isaac ya era un muchacho entre los 14 años por ahí en adelante, fuerte y robusto, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, lo llevaba el viejo, y la leña la llevaba el muchacho. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: oiga, Dios se proveerá, palabra dicha de fe, de cordero para el holocausto. Ya Dios se había proveído, ¿no? Abraham no quiso soltar la sopa. Hijo mío, iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, acto de fe, y compuso la leña, acto de fe, y ató a Isaac. Ahora, ¿usted cree que un viejo de 100 años atar a un muchacho entre los 14 y 15 iba a ser fácil si no se ponían de acuerdo? Ahí tuvo que haber una conversación, ahí tuvo que haber una plática, ahí tuvo que haber un acto de obediencia del muchacho y del viejo también. Tuvo que haber un acto de entrega del muchacho, porque cualquier muchacho de esa edad sale corriendo. La carrera es grande, yo. Como decimos por ahí, patita para que te tengo, ¿no? Ajá. Y lo puso en el altar, sobre la leña.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, con hechos, ¿no?, que temes a Dios, o en este caso que lo obedeces, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos entonces, allá va. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un cordero, trabado en un salzar por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Eso está en Génesis 22, 1 al 13. Ahora, un acto de fe de los dos. Uno de Abraham hacer todo lo que estaba haciendo en obediencia, una manifestación del don de fe. Y otra, que el muchacho pues aceptara que hicieran con él todo lo que estaban haciendo. Manifestación del don de fe, no es fe como fruto. Note, en el relato Isaac representa a la humanidad y el cordero que fue sacrificado representa a Cristo, quien murió en nuestro lugar. Pero todo se dio por la fe, la obediencia y la entrega de un hombre, el cual es Abraham. Es por esta causa que el apóstol Pablo cita este acontecimiento en la carta que escribe a los Gálatas, donde le da un sentido espiritual universal a la bendición que viniera sobre las naciones, oiga, por causa de la entrega recíproca de las simientes. Pablo dice: en tu simiente, óigame, en tu simiente, la cual es Cristo, citemos el pasaje. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, sin ese, a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablara de mucho, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:16. Aquí hay una ley de doble referencia. Ambas simientes, tanto Isaac como Jesús, recibieron la bendición del pacto de la fe y la obediencia de Abraham. Lo serio del pacto fue que Dios se tuvo que valer de un hombre que caminara en fe y en obediencia para hacerle demanda en su simiente, y por causa de esta entregar Dios y por causa de esta entrega Dios poder introducir su simiente en la tierra. Por lo tanto, esta acción hermosa, esta actitud de nuestro amigo Abraham es lo que le da la posición como el padre de la fe, como similitud, el padre de la fe. A Abraham cumple la posición como Dios. De paso, en el lugar de reposo se le llama el seno de Abraham, posición en la cual es tomada como tal, y él es el que habla con él rico, sí, aunque sabemos que es Dios, pero toma esta posición como Abraham. Entonces debemos de entender esta gran, hermosa y preciosa verdad que encierra esta realidad en la cual pues Abraham funge como Dios. En el caso de Isaac, tiene primera posición como Cristo, pero luego representa a la humanidad, y el cordero que estaba enredado en el salzar, en un poco de matas ahí de espinas, en realidad pasa a ser Cristo Jesús, nuestro gran Redentor, nuestro gran Salvador. Señoras y señores, se nos fue el tiempo.